Buenas tardes a todos. La Dirección de Extensión Cultural les da la bienvenida a esta tercera charla titulada Jardín Chileno Hoy, Eficiencia Hídrica y Flora Nativa Local. Esta tercera charla forma parte de un ciclo donde hemos visto la evolución del jardín en Chile desde la colonia. Ya pasamos por la influencia francesa e inglesa siglo XIX, siglo XX. Y bueno, vamos a entrar el día de hoy a un poquito más en tiempos contemporáneos. Así que quien nos ha acompañado las dos anteriores charlas y quien nos acompaña hoy también es Magdalena Pérez de Arce, la profesora panelista que está invitada, y ella pasó a presentarla para dejarlo con la presentación del día de hoy. Magdalena, es ecólogo paisajista por la Universidad Central de Chile y arquitecto de paisaje por la Universidad Central. Además, es diplomada en diseño de paisaje y sustentabilidad por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de proyectos de paisajismo y sabe bastante de jardines, por lo que hemos escuchado todos estos días, aparte que es bastante entretenido y por eso te damos la bienvenida, Magdalena, todo tuyo, el, este salón virtual el día de hoy. No obstante, antes de darte la palabra, recordarles a todos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, en el botoncito que vamos a encontrar en la parte de abajo. Ponen chat y van subiendo para que no se nos pasen las preguntas en la medida que Magdalena vaya exponiendo la charla. Hacia el final de la presentación habrá un momento de preguntas, respuestas y también comentarios en el caso también quieran comentar algo de la charla. El día de ayer tuvimos en la segunda charla una muy bonita intercambio de preguntas donde se alimentó bastante bien, nos retroalimentamos entre todos, ¿ya? Así que bien, Magdalena, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Hola a todos. Qué bueno tenerlos de nuevo en este ciclo de charlas. Em, Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy es nuestra tercera charla en esta línea de tiempo relacionado con el paisajismo en Chile. La primera charla partimos del periodo precolombino, después la llegada de los españoles, periodo colonial. Donde hablábamos de un patio interior, ¿cierto? De origen hispano-árabe, eh, un patio empedrado con algunas plantas características típicas de este tipo de jardín con mucha influencia árabe, naranjos, jazmines, plantas con rico aroma, ¿cierto? Después avanzamos en este periodo, en esta línea de tiempo, y nos fuimos encontrando con el siglo XIX, con la llegada de paisajistas europeos a trabajar los primeros jardines como paisajismo como tal. Revisamos la influencia francesa en Chile a manos de Guillermo Renner, que fue uno de los paisajistas que llegó acá de Francia, pero que hizo más obras conocidas. Bueno, también llegaron paisajistas españoles, ingleses, de varias partes del mundo. Y bueno, la estructura del paisajismo francés que tiene que ver con el recorte de los arbustos, con el parterre, ¿cierto? Con figuras geométricas en una escala mucho mayor que el patio tradicional, el patio colonial. Y la influencia inglesa que trajo consigo el pasto, cosa que no teníamos antes, y muchos árboles introducidos, que son la mayoría de los árboles urbanos que vemos hoy en nuestras calles. Entonces, el contenido de hoy día que vamos a ver, los parques urbanos del siglo XX. Em, Hice una selección de dos importantes porque son una continuidad y que le dan continuidad también a nuestra línea del tiempo y nos va a hacer sentido el cómo estamos viendo nuestro paisaje actualmente, parques actuales, el entendimiento de nuestro paisaje y por último vamos a cerrar con el tema de la cero jardinería. Entonces, partimos.
con esta idea, ¿cierto?, de que hasta comienzos del siglo XX las obras de paisajismo se concebían como réplicas de modelos exóticos, por lo tanto, se replicaban paisajes, paisajismo, jardines franceses, ingleses, y los paisajistas encargados de estas obras en esta etapa fue Guillermo Renner y Georges Dubois. Y comenzamos con Dubois, que fue un paisajista francés al cual se le encargó el diseño del parque forestal. El parque forestal comenzó a fines del siglo XIX y se terminó en 1900, aproximadamente 1906. ¿Ya? Este es un parque que se pudo realizar gracias a la canalización del río Mapocho a fines del siglo XIX y por lo tanto esto que era un brazo, ¿cierto? Que era como un lecho de río, se pudo transformar en un parque urbano. Entonces, el parque forestal tiene una superficie aproximada de 17 hectáreas, que eran terrenos ganados al río, ¿cierto? Ya al río encauzado se pudo trabajar este lecho de río. Y se plantaron en este parque alrededor de 8.000 árboles, la mayoría de origen extranjero. Y también lo importante mencionar que a través de este parque se introdujo el plátano oriental en nuestras calles, ¿ya? Y bueno, acá podemos hacer un recorrido visual a través de la historia. Este parque tiene la característica de ser en nuestro primer parque inundable. Desde el punto de vista de infraestructura verde, tiene esa importancia. Se hacía cargo de, en el fondo, en el periodo en que llovía mucho, por supuesto, ya que estaba a un nivel inferior, se pudo hacer una laguna que en el fondo se abasteciera de agua de brazos del río y a su vez de las lluvias. Por lo tanto, es nuestro primer parque inundable y que se utilizó ese concepto para beneficio de todas las personas que visitaban el parque, ¿cierto? Se podía en el fondo disfrutar navegando en esta laguna en pequeños botes. Era el paseo santiaguino eh, más visitado de la época, junto con el Cerro Santa Lucía que vimos ayer y el Parque Cousiño, en esa época actual Parque O'Higgins. Aquí podemos ver al fondo el Museo de Bellas Artes, esta laguna rematada en el Museo de Bellas Artes. Y por lo mismo, cuando uno visita el Parque Forestal en la actualidad, ustedes se darán cuenta que tiene un desnivel, que tiene una parte honda, y esto era la antigua laguna que existió hasta 1940 aproximadamente y se secó intencionalmente a pedido de los vecinos porque el manejo de las aguas no era algo muy salubre en esa época y por lo tanto generaba muchos problemas de contaminación, malos olores y por eso se tomó esa decisión de eliminar la laguna y en el fondo trabajarla como parque, esa hondonada, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver la maravilla de parque que teníamos. Este es diseño de este paisajista francés que introdujo muchas especies, que incorporó el agua, em, que hizo recorridos em, totalmente geométricos, ciertas perspectivas largas, también algunos sectores un poco más privados, zonas de estar, acompañados de vegetación. Acá podemos ver otra vista, ¿cierto?, de lo que fuera la laguna, que era en el fondo el elemento principal de este parque forestal, ¿ya? Y como les contaba, se hacía cargo de recibir las aguas, ¿cierto?, por estos desniveles de las lluvias, y antes esto era un brazo del río Mapocho. Aquí pueden ver el paseo santiaguino de la época en botes. Debe haber sido realmente espectacular tener en el fondo la oportunidad de, en pleno centro urbano, poder navegar en una laguna. Y bueno, como les comentaba, una de las características y muchos de los árboles que componen estos casi 8.000 árboles que se plantaron en este parque corresponden a plátanos orientales. Este es un árbol que se introdujo a Chile proveniente del sureste de Europa
por lo tanto, también viene de un clima mediterráneo, al igual que el de nosotros, y por eso se aclimató y se adaptó también a la ciudad de Santiago, ¿ya? Es un árbol caduco y tenemos que pensar que en nuestro ecosistema mediterráneo, en la zona central de Chile, nosotros tenemos árboles persistentes que no botan hoja, ¿ya? Entonces, desde esta época de fines del siglo XIX, principio del XX, empezamos a plantar árboles caducos que botan hoja en la zona central, que no es propio de nuestro ecosistema, ¿ya? Eso es como para que puedan en el fondo aprender a leer nuestro paisaje. Más adelante vamos a hablar sobre el ecosistema mediterráneo. Y los árboles caducos otorgan este dinamismo, ¿cierto?, de marcar las estaciones del año, cosa que no estaba muy bien definido a través de nuestras plantas persistentes, que no botan hoja. Entonces, acá hay un cambio, ¿cierto? Se podían leer las estaciones del año. em, Otorga otra luminosidad, ¿cierto? Hay otra forma de habitar el espacio de los parques. En invierno, por ejemplo, el hecho de que los árboles estuvieran caducos facilitaba más el habitar el parque cuando fuera post lluvias, por ejemplo, o en los días fríos, ya que bajo los follajes persistentes la sensación térmica en el fondo baja, ¿cierto? A mayor follaje, más sombra, por lo tanto más frío. Después, otra de las especies icónicas de este parque, dentro de estos 8.000 árboles que se plantaron, se incorporaron los tilos, que su origen es de Norteamérica, el roble americano, el Quercus rour, que es de Europa, el castaño de la India, que es de la parte de los Balcanes, de Europa también. Entonces son árboles que nosotros prácticamente vemos en todas nuestras plazas y parques, ¿ya? Y todos son de origen extranjero. También se incorporaron otros árboles que para nosotros son muy comunes en nuestras ciudades, como por ejemplo la palmera abanico, la Washingtonia, que son las que están acá a la izquierda, en el centro la Phoenix canariensis, también que proviene de las Islas Canarias, la araucaria australiana, la araucaria vidwili, que muchas personas al verla en las plazas, en los parques, en la zona central, piensan que es nuestra araucaria araucana porque tienen un aire, ¿cierto? Pero esta es de origen australiano, es de rápido crecimiento, por lo tanto, en pocos años logra un tamaño adulto, a diferencia de lo que ocurre con nuestra araucaria araucana, que se desarrolla bien en la novena región, porque requiere de ese tipo de suelo, clima, etcétera. Y es de muy lento crecimiento. Acá podemos ver una imagen en la actualidad de el parque forestal, ¿cierto? En su costado, en la avenida que bordea el río Mapocho. Y bueno, vemos que el paso de los años también ha afectado un poco los árboles, se han rebajado producto de algunas caídas de ellos años anteriores. Se ha hecho también una reposición de los árboles. Si se fijan, hay árboles juveniles de la misma especie que se van plantando a medida de que se va renovando el arbolado urbano, producto del deterioro por el paso del tiempo. Y podemos ver en la foto aérea este gran parque, ¿cierto? Que acompaña el río Mapocho, que es un parque urbano lineal que también al poniente de Santiago se han ido incorporando otros parques urbanos al borde del río, haciendo esta misma lectura, ¿cierto? De eje verde que acompaña el flujo del agua. Y también podemos ver la cercanía con el Cerro Santa Lucía. Entonces, si nos ponemos en un contexto de fines del siglo XIX, principios del XX, esta zona era realmente una maravilla, el contar con dos parques nuevos, maravillosos, uno con laguna, otro en un cerro con vista a la ciudad, no existían edificios altos, entonces realmente era un lujo esta zona de la capital en esa época. Y avanzando un poco en esta línea de tiempo para llegar a la actualidad, quise seleccionar la obra de Oscar Prager. Oscar Prager fue un paisajista importantísimo para Chile.
Em, es de origen alemán, austriaco-alemán, ya que en 1930 se le encarga el diseño del Parque Balmaceda, antiguamente Parque Providencia, y en sus comienzos se llamaba Parque Japón. Em, Se le encarga este parque que le dé continuidad al parque forestal hacia el oriente de Santiago, hacia la comuna de Providencia, porque al comienzo del siglo XX la expansión urbana iba en el fondo, la ciudad creciendo hacia el oriente, recién iban en el fondo creciendo en la comuna de Providencia, ya Las Condes, Vitacura, todo eran chacras, fundos, todavía no tenían urbanizaciones y Providencia era en el fondo la expansión urbana de la época. Por lo tanto, en esta lectura de paisaje, ¿cierto?, que acompaña al río, se propone hacer un parque lineal continuación del parque forestal. Y Oscar Prayer em, realmente es un paisajista importantísimo para nosotros porque él, antes de llegar a Chile, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, ¿ya? Y ahí captó la esencia del paisajismo inglés, el naturalismo, y después de la primera, al término de la Primera Guerra Mundial, llegó a Chile y él trajo este concepto de comprender la ciudad, leer nuestro paisaje y utilizar flora nativa, ¿ya? Fue muy visionario para la época. Piensan de que veníamos de un paisajismo que era absolutamente la copia de lo que pasaba en Europa y con puros árboles exóticos traídos de diferentes partes del mundo. En cambio, Oscar Prager se maravilla con nuestra cordillera, se maravilla con el cordón de cerros, los cerros islas que acompañan este recorrido del parque y en el fondo plantea que la propuesta vegetal debe ir acompañada de árboles de nuestro ecosistema mediterráneo. ¿Ya? Acá pueden ver el espejo de agua principal del Parque Balmaceda actualmente, que tiene una gran dimensión y la propuesta de Oscar Prayer era de que la cordillera se reflejara en el agua y se hiciera presente a la escala del parque. Acá podemos ver de que la disposición de las masas arbóreas acompañaban en los bordes al parque, dejando este eje central despejado, trabajado con espejos de agua para que se reflejara la cordillera y praderas grandes de pasto para la recreación de las personas y también pensando en los límites visuales, en que esta explanada grande, abierta, rematara la cordillera de los Andes, porque era protagonista de esta escena, de este cuadro. Y por los costados, en el fondo, masas bien densas de arbolado, que en el fondo también resguardara este límite urbano, desconectara en el fondo todo el ruido de la ciudad para introducirse en la calma del parque. Acá se puede ver una imagen también de época de el comienzo del parque, ¿cierto? Acá se puede ver claramente esta abertura en el centro que remata en la cordillera y todo el trabajo de bordes de estas masas vegetales, tanto arbóreas como arbustivas. La relación con nuestros cerros. Y bueno, acá podemos ver en la actualidad una imagen de cómo es en el fondo esta desconexión, ¿cierto?, con la ciudad, porque uno camina bajo denso follaje. Por supuesto, han ocurrido algunos cambios, remodelaciones varias, porque han transcurrido varios años, pero la esencia se mantiene y este es un buen parque para también aprender sobre flora nativa. ¿Ya? Los árboles principales que se utilizan en estos parques son maitenes, quillay, patagua, belloto, peumo, eh, prácticamente casi todos los árboles que componen nuestro ecosistema mediterráneo en la zona central. Y bueno, aquí algunas imágenes de ellos, el belloto del norte, que es un árbol que está presente en el parque, el quillay que todos conocen, y acá el peumo. Entonces, también hay un tema de regulación térmica, árboles de follaje persistente, ¿cierto? Nativos, propios de nuestro ecosistema mediterráneo, muy atractivo para polinizadores, que dialoga con el paisaje. No existían edificios altos, por lo tanto, era la misma vegetación
que podía en el fondo encontrarse de forma natural en aquella época donde todavía la ciudad no avanzaba tanto a los alrededores. Y acá podemos ver esta lectura lineal de parque, que es la continuación del parque forestal, que va acompañando al río y, como les comentaba actualmente, hacia el poniente y también hacia el oriente, se han ido trabajando nuevos parques en este mismo borde para ir acompañando este flujo tan importante capitalino. Entonces, Oscar Prayer tuvo la visión del uso de nuestra flora nativa, uniendo el paisajismo con el entorno natural. Esa es como la gran propuesta de él. Otros trabajos de Oscar Prager que fueron muy importantes en Chile, él diseñó la Plaza de Armas de Osorno, diseñó los jardines del Colegio Verbo Divino, donde también se pueden ver grandes peumos, quillayes, todos partes de la propuesta de él, e incluso en ese colegio en particular la propuesta de la vegetación, estos árboles densos, están pensados para que desde las salas los niños tuvieran como este cobijo, esta pantalla visual, ¿cierto? Acústica y todo a través de nuestros follajes persistentes del bosque esclerófilo. Entonces acá puse estas dos imágenes un poco eh, para relatar cómo fue este cambio entre el siglo XIX, comienzo del siglo XX, y ya el siglo XX hasta ahora, como estamos. A la izquierda tenemos una imagen referencial, ¿cierto? Tenemos una imagen de la Plaza de Curicó con puros árboles exóticos provenientes de diferentes partes del mundo, donde no había conciencia de nuestra realidad climática y por lo tanto se traían nomás plantas desde donde fuesen y daba lo mismo su demanda hídrica. Lo que importaba era en el fondo lo exótico, lo novedoso, lo estético versus a la derecha ya composiciones vegetales más naturales que no nos obligan al parterreo a estar recortando arbustos con forma, con una conciencia mayor en el uso del agua y varios aspectos más que involucran en el fondo el paisajismo actual. Entonces, este es la diferencia entre el pasado y el presente y que tuvo un matiz intermedio a través de Oscar Prager, que fue en el fondo el que hizo este nexo ya entre una época y otra. Bueno, parques en la actualidad, pongo como ejemplo el Parque Bicentenario de Vitacura, diseñado por Teodoro Fernández, donde también es un parque que acompaña el recorrido del río, si bien no se ve el río producto a que este parque era una hondonada, o sea, tiene un desnivel diferente y pasa, ¿cierto? Una autopista al lado. Es un recorrido que va acompañando el río y que tiene la misma lectura de los otros parques mencionados anteriormente, un recorrido lineal. Y podemos ver que dentro de su diseño también incorpora el concepto de las lagunas, ya utilizados en el siglo XIX. Esto no es algo novedoso, lo teníamos en el Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, en la Quinta Normal, ¿cierto? En el Parque Forestal. Y bueno, de los parques actuales, es de los pocos que ha considerado el incorporar laguna, lo cual se agradece porque de verdad es un aporte al entretenimiento, a la biodiversidad. Hay especies de insectos, por ejemplo, que necesitan los cursos de agua para poner sus huevos, como las libélulas, los matapiojos. Em, y también ayuda a la termorregulación, a disminuir las islas calor en la ciudad. Acá tenemos otra vista, ¿cierto?, de la incorporación del agua en este parque que ya tiene alrededor de cerca de 20 años, un poco menos, que ya está consolidado con especies que ya han crecido bastante. Y aquí vemos la imagen aérea de este recorrido lineal acompañando el río Mapocho, la misma lectura de nuestros parques urbanos que van acompañando el río más importante de la ciudad.
Después, otro parque, seleccioné dos nomás por tiempo. El Parque Juan Pablo II, que es la continuación del Parque Araucano en Las Condes, em, que es bastante interesante porque pienso que aprovecharon los edificios grandes, altos, existentes en el borde del parque, cuya proyección de sombra hace que en el fondo, que exista mayor humedad en un área del parque y que eso hace de que los peumos que fueron plantados se desarrollen bastante bien sin demandar tanta agua como podría ser un peumo en plena ciudad en otro contexto, ¿ya? Porque el peumo, si bien es del ecosistema mediterráneo, requiere de más agua que un quillay, por ejemplo. Entonces, en esta lectura del parque, en su costado, en la calle Cerro Colorado, si no me equivoco, hay bastantes edificios que proyectan la sombra y esta parte es más húmeda y es donde hay patagua, hay peumo, árboles de nuestro ecosistema mediterráneo que requieren mayor humedad y que están bastante bien. Y por otro lado, en las áreas que son más soleadas, ¿cierto? Que no están distanciados más al centro del parque, se pueden ver bastantes maitenes, quillayes, que están en perfectas condiciones. Entonces, este parque me gusta mucho su diseño y también hace un fuerte uso de nuestros árboles del ecosistema mediterráneo, ¿ya? De nuestra flora nativa y está bien en el fondo distribuida según la realidad de requerimientos en cuanto a luz y humedad de cada especie. Aquí podemos ver el trazado de este parque, que es bastante bonito, entretenido, funciona perfecto y que se une a través de un puente con el Parque Araucano, que es un poco más antiguo. Entonces, teniendo en consideración estos dos parques urbanos, pasamos ya a temas de paisajismo en la actualidad que de a poco vamos volviendo a nuestro origen, a la comprensión de nuestro paisaje y a las especies que habitan en nuestro ecosistema. Entonces, si pensamos y nos devolvemos a la primera charla, cuando hablamos de cómo eran los jardines en un comienzo en Chile, que no había paisajismo como tal, sino como una huerta de subsistencia y que la presencia de mucha flora nativa, eh, que después se fusionó con la llegada de los españoles y todo el paisajismo hispano-árabe que se introdujo a Chile con plantas que venían de ecosistemas mediterráneos de esa parte del mundo. Y nosotros creamos un paisajismo local, pero avanzando en nuestra línea de tiempo, perdimos un poquito el horizonte, un poco queriendo ser y vivir como era en Europa, lo que pasaba en el siglo XIX, que todos querían tener un París en su ciudad. Y ahí introdujimos muchas especies, empezaron a existir praderas de pasto, cosa que no se conocía antes. El pasto no es propio de nosotros. Y en consecuencia, nuestro paisaje cambió, un paisajismo de alta demanda hídrica para el ecosistema que nosotros somos en la zona central. Entonces acá hice un collage de imágenes, un poco para resumir todo lo que hemos hablado en estas charlas. A la llegada de Pedro Valdivia, ¿cierto? A Santiago, se describen en las crónicas de historia como que era un valle espinoso, con predominancia de algarrobos, de espinos, ya plantas en el fondo, era un paisaje absolutamente mediterráneo, mediterráneo seco, ya plantas con espinas, flores amarillas, praderas de colores solamente en los meses post últimas lluvias, como es ahora, ¿cierto? Septiembre, agosto, y después pastos amarillos de estas plantas secas. Vemos en el fondo que esto era lo que habían a la llegada de los españoles y con todo lo que está pasando ahora con esta conciencia que estamos teniendo del uso del agua, estamos volviendo a un paisajismo que es ya mediterráneo, mediterráneo seco, con prácticas de cero jardinería,
con flora nativa local de bajo consumo hídrico. En estas imágenes puse, por ejemplo, el chagual, puse una imagen del mayu, de la Sophora macrocarpa. Fíjense en los tonos, esto es súper importante. El entendimiento del paisajismo tiene mucho que ver con comprender el paisaje natural, ¿ya? Las plantas, nuestros colores. En el siglo XIX teníamos diversos colores, praderas de pasto verde, verde eléctrico, ¿cierto? Muchos árboles con un verde increíble que no es propio de nuestro clima. Nuestro clima hace que las plantas tengan adaptaciones morfológicas que hacen que sus colores sean más olivos, más grisáceos, ya como podemos ver en esta imagen el chagual, que tiene como una cubierta de cera en sus hojas, que le permite resistir estos 9 meses de sequía propios del ecosistema mediterráneo, o estos verdes más grisáceos también, que en el fondo son adaptaciones para el mismo fin. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de nuestro ecosistema mediterráneo, que en Chile comprende del límite sur de la cuarta región hasta el límite norte de la octava, toda nuestra zona central. Y bueno, acá un croquis que refleja un poco cómo es este ecosistema, que es predominantemente un matorral esclerófilo, ¿ya? Y con algunos árboles o grupos de árboles puntuales, pero predomina más que nada el crecimiento arbustivo, arbustivo alto, tipo matorral. ¿Cuál es el clima de nuestro ecosistema mediterráneo? Son inviernos suaves con algunos días lluviosos, no son muy lluviosos, y veranos muy calurosos y secos. Ya los meses en el fondo secos son 9 meses y el invierno, que son 3 meses, es donde se concentran estas precipitaciones que logramos tener en un año normal. ¿Ya? Acá un ejemplo de nuestro ecosistema mediterráneo. Este es un croquis del Morro Las Papas, en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde hay una predominancia de boyén, que sus hojas son un verde grisáceo, justamente porque es parte de nuestro bosque esclerófilo, adaptado a estos 9 meses de sequía. ¿Cómo es la vegetación de nuestro ecosistema mediterráneo? Las especies son esclerófilas, plantas con hojas más chicas, son duras y persistentes, no las botan, ¿ya? Tienen hojas todo el año. Esto hace que reduzcan la pérdida de agua, como el quillay, por ejemplo, hojas chiquititas, y el escleros, que es la dureza, si la hoja uno la quiebra, va a ser un clic. Esa es una característica, en el fondo, muy representativa de nuestra flora nativa adaptada a todos estos meses sin lluvia. Vegetación baja y densa. Los matorrales y arbustos predominan nuestro paisaje, acompañados de árboles puntualmente, dispersos o en algunos grupos pequeños, pero no tenemos bosque como tal, ¿ya? Esta es la característica de nuestro ecosistema mediterráneo. Acá pueden ver otro croquis que representa eso. Esta es camino al Saltos de Apoquindo en San Carlos de Apoquindo, ¿cierto? En la Sierra de Ramón. Y podemos ver estos grupos de plantas como, por ejemplo, algunos cactus, ¿cierto? El quisco nativo, el guayacán, los chaguales, todas plantas de hojas chicas, ¿ya? Esta es una estrategia de la planta para, en el fondo, resistir estos meses sin lluvia. Biodiversidad. La flora y fauna endémica eh, es abundante en el ecosistema mediterráneo. Tenemos un alto endemismo, ¿ya? Son especies que están adaptadas a esta condición y además en el fondo tienen un aislamiento geográfico. Por lo tanto, son plantas únicas y tenemos un alto endemismo y acá tenemos, está representado en este croquis, ¿cierto? Una composición vegetal del sector de Cantillana en Aculeo, donde predomina, por ejemplo, el boldo con cactus y algunos chaguales y coyihuay. Acá imágenes características de la flora más abundante en nuestra zona central, como es el espino. El espino es propio de
nuestro ecosistema, de nuestros paisajes, está totalmente adaptado a nuestro clima. Acá tenemos el solanum, el natre, tenemos el tabaco del diablo, la lobelia, y cada una de estas plantas, si ustedes se fijan en las formas de sus flores, son todas distintas desde la morfología, desde la forma de la flor. ¿Por qué? Porque están también en el fondo su forma tiene que ver con su visitante floral, con la fauna asociada a nuestra vegetación. Entonces, cuando pensamos en paisajismo actual, paisajismo sostenible, no solamente tenemos que pensar en el cuidado del agua, también tenemos que pensar en la biodiversidad como el conjunto de especies que habitan un jardín en este caso. Al utilizar esta flora, al incorporar flora nativa y de diferentes tipos de formas de flores, estoy atrayendo a picaflores, mariposas, coleópteros y un sinfín de especies que necesitan y se necesitan mutuamente para el acto de la polinización y el visitante floral para alimentarse del néctar. Entonces, acá tenemos otra muestra de nuestra flora de la zona central. Tenemos acá los chaguales, que está asociada a la mariposa del chagual, que es la mariposa más grande que tenemos en Chile, que anida entre medio de sus hojas, por lo tanto, ahí hay una interacción importante. Tenemos el peumo, que también es un árbol del bosque esclerófilo, muy, muy abundante en nuestras quebradas, por ejemplo, en las zonas que son más protegidas, ladera sur de nuestros cerros, y que su fruto es absolutamente atractivo para las aves. Tenemos el bácaris, el romerillo, el Baccharis lineali, que es un arbusto pionero que le gusta colonizar suelos degradados, suelos que han sido incendiados, o sea, suelos maltratados, lugares que han sufrido. El bácaris y el espino llegan como colonizadores y van en el fondo generando materia orgánica y generando oxigenación en el suelo para que otras plantas después vayan creciendo. Entonces existe también una dinámica ecológica con el uso de estas plantas, ¿ya? Tenemos el wilmo, que es una de las plantas que está siendo más utilizado en el paisajismo en la zona central, en todas las calles, avenidas, rotondas, parques, jardines privados. El quillay, que es un árbol que ha funcionado estupendo para arborizar calles porque tiene un rápido crecimiento y funciona bastante bien. El boyén, los cactus de los cerros de Santiago y de la zona central en general, y el espino. Acá tenemos también otras asociaciones, ¿cierto? Está el quintral del cactus, que da un fruto muy atractivo también para las aves. Entonces acá, en esta composición vegetal que vemos en la imagen a la derecha, podemos esperar ver picaflores, mariposas del chagual. Entonces hay toda una relación, una dinámica ecológica en torno a esta visión de paisajismo. Nuestra paleta de colores, los colores más abundantes en las flores de estas plantas, los más predominantes, son todas de las gamas amarillos y naranjos, con algunas puntuales en tonos morados como son los solanum y el azulillo, ya que son en menos cantidad que el resto que va en esta gama, en esta paleta de colores cálidos, ya que es propia de la zona central. Acá tenemos el solanum, el quillay, el bácaris, wilmo y coyihuay. Nuestros verdes, en la medida que entendamos el porqué de nuestros colores, vamos a saber ir a un vivero, ¿cierto? Escoger plantas y saber qué es lo más adecuado desde el punto de vista de la sostenibilidad y la eficiencia para nuestros jardines, ¿ya? Esta es nuestra paleta de colores. Todos estos colores no son porque sí, cada uno representa una adaptación morfológica de la planta para resistir 9 meses de sequía. Puede ser una cubierta de pelos, puede ser una cubierta de ceras, eh, pueden ser espinas y un montón de estrategias de las plantas para adaptarse a este clima y consumir menos agua. Entonces acá tenemos relaciones y les pongo un caso, por ejemplo, el quillay es muy visitado por este insecto pequeño que tiene 2 a 3 milímetros, 3,5 milímetros de tamaño,
pero su visitante floral y como la flor del quillay es muy rica en néctar, es muy visitado por harta cantidad de estos insectos, aparte de abejas y otros. Entonces, acá hay una relación puntual de insecto o visitante floral, ¿cierto? Con un árbol nativo de nuestro ecosistema. Acá tenemos otro ejemplo, un coleóptero, ¿cierto? Que de forma común les dicen los insectos joya, los buprestios que visitan la flor del canelo. ¿Ya? Entonces aquí también hay otra relación en la zona central de un árbol nativo, que si recuerdan, si tuvieron la oportunidad de ver la charla del periodo colonial, hablábamos del canelo y su connotación espiritual, ¿cierto?, para los mapuches. Y a su vez, en su rol ecológico, también tiene visitantes florales puntuales, especies que en el fondo visitan sus flores en determinada época del año. El cuidado del agua, el incorporar agua a los jardines, aparte de cumplir un fin estético y también termorregular, ¿cierto?, el ambiente, bajar la sensación térmica, eh, también está asociado a ciertos insectos, como en el caso de los matapiojos, las libélulas, que en su estado larvario, ¿cierto? En su estado inicial de vida, ponen sus huevos en cursos de agua. Por lo tanto, el cuidado del agua, liberarla de contaminación, el generar en el fondo espacios con agua dentro del paisajismo, ayuda a la conservación de estos insectos que algunas especies se han visto bastante amenazadas por la sequía de cursos naturales de agua, por ejemplo, de esteros, canales, etcétera. Otra interacción biológica que es muy frecuente de ver en la zona central es la mariposa del quebracho, ya que en el fondo anida en el quebracho, que es un árbol propio, un árbol arbusto, un árbol pequeño de la zona central. Entonces acá hay una relación directa de mariposa con su árbol, donde en el fondo hace su pupa y anida. Entonces, esta imagen del Cerro Manquehue con vistas al poniente hacia la cordillera de la costa al fondo, podemos ver esta lectura de paisaje, mucha piedra, cerro rocoso. Si recordamos la descripción del Cerro Santa Lucía, era una roca grande, no tenía prácticamente sustrato ni planta. El Cerro San Cristóbal también era un cerro rocoso que fue trabajado. Y esta es la lectura de nuestro paisaje, estos son nuestros colores, plantas adaptadas a estos 9 meses de sequía, tonos olivos, grisáceos. Esto es hojas chiquititas, perdón, me voy. Y bueno, la distribución del ecosistema mediterráneo en el mundo. En todo el mundo hay 5 ecosistemas mediterráneos que están marcados con color verde en todos los continentes. Y bueno, tenemos el sur de Australia, Sudáfrica, Chile central, California y Europa, la cuenca del Mediterráneo. Estos 5 lugares del mundo compartimos estas características de clima de 9 meses de sequía, de plantas esclerófilas, ¿cierto? De hojas más pequeñas, estos colores más grisáceos. Compartimos esta realidad y si vamos a un vivero y si proyectamos el paisajismo en la actualidad y queremos ser sostenibles y eficientes en el uso del agua, podemos también incorporar, aparte de nuestra flora no local, plantas que provengan de estos 5 lugares del mundo. Entonces aquí les pongo un ejemplo, el romero, que es muy apropiado para la zona central, proviene de la cuenca del Mediterráneo. La salvia leucanta, que está en la parte de México, límite con Estados Unidos, con la parte en el fondo que también es mediterránea, cercano a California. em, la lavanda francesa de Europa mediterránea, y así podemos ir reconociendo muchas plantas que se utilizan hoy en día en paisajismo y que provienen de ecosistemas mediterráneos similares a nuestra zona central, la doquilla, que proviene de Sudáfrica, la falquia de Sudáfrica, el tritoma de Sudáfrica.
El alcornoque, el árbol del corcho, ¿cierto? Proviene de España, de la cuenca del Mediterráneo, que se da muy bien en la zona central de bajo consumo hídrico. El algarrobo europeo, también otro excelente árbol urbano de muy bajo requerimiento hídrico. Y bueno, por último, para hablar del paisajismo sostenible, está el concepto de la cero jardinería aplicable para la zona centro y norte de Chile, que es una técnica de diseño que se caracteriza por el uso eficiente del agua, con plantas adaptadas al bajo consumo hídrico o sequías, y que a su vez son jardines con prácticas eficientes para lograr, que logran retener la humedad en los suelos y eficientar el riego. Entonces, lo más importante de este concepto es no pensar que la cero jardinería habla de paisajismo solamente con cactus, ¿ya? Existen diversas plantas, árboles, arbustos, cubresuelos, herbáceas que consumen muy poca agua y que algunas ya las mencionamos con fotografía anteriormente. Entonces, ¿qué elementos se trabajan en este concepto de cero jardinería? La utilización de pavimentos blandos, ¿cierto? Como pueden ser maicillos, piedras decorativas, ladrillo chancao, gravillas, etcétera, que permiten que las pocas lluvias que recibimos se infiltren, que en el fondo eh, lleguen a las napas, ¿ya? Entonces no impermeabilizamos con pavimentos duros todos los jardines, ayudamos a infiltrar agua. Mulch para cubrir la jardinera. Los mulch se refiere a las cortezas, a cáscaras de nueces, a, por ejemplo, paja. eh, Elementos pueden ser los mulch orgánicos e inorgánicos, pueden ser también conchas molidas, ladrillo molido. Todas estas cubiertas ayudan en el fondo a cubrir la superficie de jardín y evitan que el agua del riego se vaya evaporando, mantiene la humedad y a su vez oscurece, ¿cierto?, el suelo. Por lo tanto, si hay semillas de maleza dentro de la tierra, le va a costar germinar porque en el fondo va a estar con esta cubierta de mulch. Por lo tanto, es un control orgánico de malezas también. Terrazas para contener los suelos y aprovechar el agua del riego. Si tenemos suelos con pendiente, la cero jardinería habla del aterrazamiento. Y si volvemos a la historia, para atrás, volvemos a los incas ya trabajaban estos conceptos y ya trabajaban las pendientes con terrazas justamente para poder cultivar en pendiente y aprovechar el recurso hídrico, ¿ya? Entonces, siempre, siempre, y eso es como el objetivo de estas charlas, es que acá no hay nada nuevo, simplemente estamos volviendo a el origen, estamos tomando conciencia de cómo éramos para poder volver a ser eficientes. De eso se tratan estos cambios. Bueno, la captación de aguas en contenedores adaptados al sistema de riego, se pueden captar aguas ya sean de aguas lluvias incorporados al riego o también las aguas grises, ¿ya? También puede haber un aprovechamiento de aguas que se pierden en el sistema y que perfectamente pueden ser utilizados para el riego. Utilización de especies nativas propias de la zona e introducidas de climas similares, como les explicaba, de estos 5 ecosistemas mediterráneos del mundo. Podemos compartir en el fondo especies y si usamos flora nativa tiene que ser local. ¿Por qué? Porque si yo leo un libro de flora nativa, puedo leer, por ejemplo, que el coihue es nativo de Chile, pero el coihue no me sirve para la zona central, porque vive en el fondo en la zona sur de nuestro país, requiere de más agua, de otro tipo de suelo. Entonces tiene que ser nativo local, ¿ya? De la zona central. Disminuir la huella de carbono utilizando elementos locales. Si voy a diseñar un paisajismo, si voy a utilizar piedras, por ejemplo, que sea de canteras cercanas, ¿ya? En el fondo, la huella de carbono se mide por la utilización, en este caso, de materiales que no excedan 100 kilómetros a la redonda. Eso hace sostenible, en el fondo, los elementos que componen el paisajismo. Disminuir las islas calor por medio de masas vegetales, ¿cierto? Grupos de árboles, la incorporación del agua a través de estanques, fuentes, lagunas, etcétera. Y ríos secos para conducir las aguas. También el jugar en el fondo con cuencas en el terreno que se pueden disimular con piedra haciendo ríos secos ayuda a la infiltración de las aguas también dentro del paisajismo.
Entonces acá una imagen referencial de este uso, ¿cierto? De gravillas acá hay un río seco, se excavó en este proyecto, se pusieron diferentes tipos de piedra en el fondo para ayudar a infiltrar. Y bueno, acá una mezcla de plantas de origen mediterráneo, la mayoría. Acá podemos ver verbena chilena en conjunto con plantas de origen mediterráneo de otras partes del mundo. Proyectos que son muy buenos y que se están trabajando en esta línea son los jardines biodiversos de la comuna de Vitacura y pueden meterse a Vitacura Sustentable. Hay mucha información para el acceso de todos respecto a todos los temas que hemos hablado en esta charla. Y también la comuna de Providencia está trabajando con jardines eficientes de bajo consumo hídrico. Entonces aquí hay dos referentes donde se puede buscar información. Por último, la bibliografía utilizada en esta charla, por si quieren en el fondo entrar más en el tema, el libro de Arquitectura del Paisaje en Chile de Fulvio Rossetti, se los recomiendo. El libro de Cero Jardinería y Estrategias de Diana Maranao también. Y las fotos históricas, Memoria Chilena y En Terreno. Y eso sería. Muchas gracias. No sé si Muchas alguien gracias, quiere Magdalena. preguntar eso. De nada. Muchas gracias. Todo el mundo que tenga alguna pregunta puede escribir en el chat. La idea es que estos, los 15 minutos que quedan, 10 minutos, puedan como responder algunas preguntas O comentar algo. o comentar algo también. Sí, bueno, parece que voy a partir yo. Me gustó mucho la charla. La charla me acordé mucho. O sea, me gustó mucho. Me hizo sentido a muchas cosas. Sí, qué bueno. Sí, lo importante es que a través de la historia nosotros podemos encontrar respuestas de lo que pasa en la actualidad. Y eso es lo entretenido, que no estamos cambiando al 100% todo lo que estamos haciendo, sino que estamos volviendo simplemente a cómo era nuestro paisaje. Y eso es lo interesante y no hay que asustarse. Entonces, el saca tu pasto no tiene que ver con que no estemos, en el fondo, que no podamos tener pasto. Simplemente el pasto llegó en el siglo XIX y antes no existía, no era propio de nuestro clima. Es simplemente eso. Acá hay una pregunta, parece. Sí, La voy a leer. ¿Hay algunos sí, ejemplos de lee. parques con esta lógica de paisajismo moderno en regiones? Em, sí, bueno, hay en regiones, sí, al norte hay varios parques que se han estado haciendo con eficiencia hídrica y uso de flora nativa local. Hay muchos proyectos en Coquimbo, en La Serena, los nombres de los parques no los recuerdo en este minuto. En Santiago muchísimos también, hay nuevo el Parque La Familia, bueno, todos los parques como ribereños del río Mapocho, los nuevos hacia el poniente. Más al sur hay un parque nuevo que se hizo también en Constitución, que también tiene como todo este concepto de parque como que también ayuda en el fondo a la protección de la ciudad en caso de tsunami y que también trabaja, es un diseño bastante entretenido. Y sí, se está incorporando ahora en todas las normativas de licitaciones públicas a lo largo de Chile, se especifica puntual de que se use flora nativa local. Está dentro de las bases de de los nuevos diseños de infraestructura verde, ya para todo Chile. Así que sí, se está utilizando. Después, la cáscara de nuez tiene que ser molida, molida para mulch o solo partida. Partida la he visto y también puede ser molida, ambas opciones. Ahora, la cáscara de nuez como mulch es para áreas contemplativas, porque en el fondo si es para el paso y está molida, en el fondo va a ser bastante molesto el caminar sobre ella. Y también una vez fui a una charla sobre el uso de mulch y hablaban de que la cáscara de nuez
A la primera semana de coloca van a llegar ratones efectivamente porque se van a comer como los residuos que quedan de nuez en la cáscara, pero una vez que se comen todo no vuelven más. Así que, no, porque hay un mito que dice de que utilizar cáscaras de almendras, de nueces, atraen ratones, pero no es para siempre. Se comen todo dentro de una semana y después no vuelven más. Así que eso es lo que comentaban. ¿Has notado que las personas hoy reconocen más plantas nativas por el hecho de que se estén ocupando en jardines? Sí, absolutamente. Absolutamente hay una conciencia ahora sobre plantas nativas que no existía 20 años atrás. De hecho, yo misma, siendo estudiante universitaria, sabía muy poco de flora nativa eh, y nos enseñaban más manejos de plantas introducidas en los cursos de manejos de áreas verdes. Entonces, esto es como una nueva tendencia que nos ha concientizado en estos últimos 20, 25 años y que, por supuesto, se ha ido incorporando a través de la educación ambiental a los niños también, ya en muchos colegios. Así que sí, conocemos más de nuestra flora nativa. Eh, Hay malezas que saco frecuente y que vuelven a salir. ¿Habrá que dejarlas o no ir contra la corriente? Bueno, el concepto de malezas es bien subjetivo porque maleza se le llama a toda planta que sale donde tú no quieres que salga. Entonces, puede ser un árbol maravilloso, cualquier planta, pero que sale donde tú no quieres y a eso se le llama maleza. Pero, por ejemplo, hay prácticas sostenibles, eh, no sé, por la gente que tiene parcelas de agrado, a veces se cortan las malezas como si fuera pasto y se mantiene esta cubierta verde como si fuera una pradera, pero en realidad es lo que sale, nomás y que se le hace un manejo como de pasto. Entonces, ahí hay que ver en el fondo qué tipo de maleza y en qué circunstancia el jardín es, si la sacas o no. Mariposas, a ver, ¿qué plantas nativas atraen mariposas en esta zona además del chagual? El quebracho. El quebracho es éxito total, o sea, el quebracho, aunque sea chiquitito y todavía no se consolide como árbol, atrae muchas, al tiro llega la mariposa del quebracho y pone sus huevos. ¿Qué otros para mariposa? El tabaco del diablo, les encanta. Las chupayas, que están por toda la ciclovía de Pocuro, que es una planta nativa que es bien parecida al chagual, también es muy atractiva para mariposa. Eso, no sé si tienen más preguntas. Parece que son lo que queda. No hay más preguntas o comentarios. Sí, Bueno, entonces damos por finalizada la charla del día de hoy. Agradecemos a todos los presentes, por supuesto a Magdalena de la charla. Y como dijo Raúl al principio, ya mañana vamos a enviarles la grabación de de esta clase y de la clase pasada. Eso. ¿Algo más muchas, que decir? eso, Una ¿no? última palabra. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este ciclo de charlas de paisajismo, que les haya hecho sentido varias cosas y estamos experimentando un cambio bueno, bueno y necesario. Entonces no hay que tener miedo, por el contrario, hay que alegrarse de volver a nuestro paisaje. Ese es como el mensaje. Ok. Eso. Mm, No, ya finalizo la transmisión. Bueno, Ujú. nos vemos. Buenas noches. Adiós. Buenas Adiós. noches.